Los primeros productos que cultivaron los pioneros tuvieron como objetivo asegurar la alimentación de sus familias. Por eso, no es de extrañar que aparezcan tempranamente las plantaciones de batata, mandioca, maíz, poroto, tabaco y caña de azúcar. En muchos casos, los inmigrantes desarrollaron herramientas para poder procesar algunos de estos cultivos y suplir así la falta de víveres que eran difíciles de conseguir en la colonia, como por ejemplo el azúcar. Bueno, en su principio, lógicamente, no había cómo endulzar, cómo hacer dulce, cómo endulzar la leche, cómo usar el azúcar. Entonces ellos, a través de la caña, que es uno de los métodos para conseguir azúcar, empezaron a cultivarla y con los trapiches exprimían el jugo y conseguían tener azúcar, cosa que no había en ningún lugar, no había en el supermercado, no había en ningún lado, y así como muchos otros alimentos y cosas pudieron salir adelante con este método y con la habilidad de producir su propio azúcar. A mis espaldas ustedes pueden observar un antiguo trapiche hecho en madera dura. Esto servía para, de alguna manera, hacer el azúcar, fabricar en primera instancia, fabricaban la miel de caña, después fabricaban la melaza, que era más espesa, y por último llegaban al azúcar negra, que era, digamos, el azúcar que ellos tenían. La única forma de endulzar era con el azúcar negra, y generalmente los productores o los vecinos o los parientes se juntaban en un día muy especial y hacían todo el proceso desde muy temprano en la mañana hasta la noche. Confeccionaban todo una sola vez al año o 2 veces al año cuando el cultivo de la caña estaba en su óptimo porcentaje de sacarosa. Bueno, este trapiche hecho completamente, como les dije, en madera dura, trabajaba con la fuerza de un animal. Podía ser un buey o podía ser un caballo que giraba y la caña se iba colocando entre el trapiche, y entre cada rodado había distintas aperturas. Cuando pasaba la primera vez, la apertura era mayor, y cuando pasaba la caña la segunda vez, la apertura ya era menor, pasaba 2 veces, y abajo se iba recolectando el jugo. Posteriormente ese jugo se hacía hervir, venía el proceso de deshidratación hasta llegar al azúcar negro. Los primeros pobladores se encontraron con muchas dificultades a la hora de lograr cosechas exitosas. Uno de los mayores desafíos que debieron enfrentar fue el combate de las plagas. Más allá de las vicisitudes que sufrieron los inmigrantes, se sumaron el hecho de las plagas que había en la región, las cuales eran plagas nacionales, declaradas plagas nacionales, como la langosta, que en inmensos mangas, como se llamaban, se asentaban sobre los campos y comían todo lo que era verde, fundamentalmente los cultivos. Y en algunas ocasiones se quedaban más tiempo y desovaban en el suelo. Y después de unas 2 semanas aparecían las langostas saltonas, que eran todavía más peligrosas y más dañinas que los adultos. Esas saltonas se quedaban y devoraban todo lo que encontraban. Se dice que hasta comían madera. Entonces, la única forma de pararlos era haciendo barreras con chapas de zinc que le mandaba el Ministerio de Agricultura a las estaciones del ferrocarril, y desde donde los productores retiraban, y se ponían de acuerdo entre ellos para tratar de atajarlas, de hacer barreras, cercarlas, quemarlas con los matafuegos, hacían pozos, las enterraban, cualquier tipo de cosa con tal de pararlas, porque si no, no dejaban absolutamente nada. Por suerte, a partir de 1960 más o menos, la plaga fue atacada a los invernaderos de la cordillera, arriba de La Rioja, y pudimos descansar de esa terrible plaga nacional. Otra de las plagas fueron los loros, los loritos, que en grandes mangas se asentaban sobre los sembradíos, fundamentalmente de maíz y todo lo que era grano, y consumían absolutamente todo. Esto que tengo en mis manos es un elemento para quemar los nidos,
un quemador que se cargaba con combustible y se iban quemando los nidos con alguna ilusión de terminarlos también. Y por último, tuvimos, y creo que todavía seguimos teniendo, otra plaga nacional, que era la hormiga, que se le atacaba con fuelles, donde se incendiaba algún tipo de material que provocase humo primero y se aplicaba en uno de los muchos huecos que tenía entradas. Se iba mandando humo y el humo aparecía por los otros huecos, se iba tapando hasta que por último no salía humo, entonces directamente se le ponía una insecticida muy potente en el hueco y se cerraba. Esas fueron las tres plagas fundamentales que tuvieron que también los inmigrantes luchar fuertemente con ellas y bueno, entre todos los sufrimientos que tuvieron. Tal es así que una señora me contó, ya muy viejita y ha fallecido, que la mamá llegó con tacos altos porque venía de Hamburgo, Alemania, con un vestido y medias blancas y trajo las semillas alemanas. Sembraron y 2 años no pudieron consumir nada. Todo les destruía la hormiga. Además del tabaco, uno de los primeros cultivos que se produjo a gran escala para comercializar fue la yerba mate. Quiero agregar también que mi abuelo, a pesar de tener el almacén de ramos generales, se dedicaba también a la agricultura, tenía secadero, tenía yerbales, porque en esa época, imagínense, para subsistir era muy difícil. Entonces tenían que colaborar entre todos y de esa forma salir adelante. En la zona de Alem, la producción de yerba empezó en 1911. En 1913, Mekin hace el primer vivero y más a finales de la década, mi bisabuelo hizo una plantación de yerba a gran escala en la chacra y donde estaba. Este incremento de las áreas cultivadas se debió fundamentalmente al estímulo del gobierno nacional, que a partir del año siguiente estableció como condición para la adjudicación de tierras la obligación de plantar como mínimo 25 hectáreas de este producto. El tío Cornelio, el tío de mi padre, hizo una gran plantación de 100 hectáreas para una empresa de Buenos Aires y esa plantación todavía existe, que es la que pertenece al señor Lino Andrich y al señor Neudeck. Se desarrolló toda esa zona con mucha yerba, más adelante se hicieron secaderos y bueno, hasta hoy día hay yerbales de esos tiempos. La tarifa de la yerba se realizaba en forma manual, generando de esta manera mucha mano de obra. El proceso de industrialización comenzaba en el barbacoa. Este sistema de secado de la hoja verde está basado en una técnica ancestral heredada de los guaraníes, mediante la cual las hojas de yerba se exponen al calor del fuego para su deshidratación. Este procedimiento no solo asegura la conservación del producto, sino que le da un aroma particular. El primer barbacoa de la colonia fue de Enrique Carlos Mekin, al que se le sumaron después el de otras familias. Para lograr mejores condiciones de comercialización de sus productos, los colonos deciden organizarse fundando la primera cooperativa agrícola de Alem, que fue la de Picada Libertad. Esta entidad acopió durante muchos años los principales productos que venían de la colonia. La cooperativa Picada Libertad fue creada en 1930, en enero de 1930, y en esa época se juntaron alrededor de 40 colonos para ver qué hacían con su producción. La idea era reunirse para poder vender en conjunto y elaborar los productos en conjunto. A lo largo del tiempo se trabajó aquí en tabaco, con yerba, algodón y terminó siendo una de las más importantes productoras de té de la provincia. Con el tiempo se siguió creciendo y formábamos parte de las 3 grandes cooperativas de Misiones. La otra era la de El Dorado y la siguiente la de Oberá.
La diversificación productiva rápidamente se hizo presente en las chacras, donde muchos cultivos se realizaron primero en forma experimental. Uno de ellos fue el algodón. Bueno, en 1920 mi bisabuelo también inició el cultivo del algodón. Para eso envió a su hijo Cornelio al Chaco para ver cómo se manejaba y el tema de las desmotadoras. Uno de los primeros productores que introdujo el cultivo del algodón acá en la región fue el señor Jacobo Schwir, quien envió a su hijo Cornelio a la provincia del Chaco, donde ya había mucho conocimiento, mucha tecnología, a través del Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura, para tomar conocimiento y para de alguna manera especializarse y poder trabajar acá en Misiones con el algodón. Acá delante mío tengo una sembradora que era de tradición animal y que se utilizaba para la siembra del algodón. Esta sembradora se utilizó en la zona de Concepción de la Sierra, y fue uno de los primeros elementos para sembrar directamente el algodón. En un principio, cuando se comenzó a sembrar el algodón, el problema era de que no existían fábricas desmotadoras de algodón en la provincia, y los productores tendrían que trasladar su producto hasta el Chaco o hasta Corrientes, donde estaban las desmotadoras. Eso insumía un costo muy alto y las desmotadoras del Chaco cobraban el maquila. En realidad lo que traía el productor de vuelta era un algodón procesado, pero solamente el 50%, porque el otro 50% quedaba como costo de proceso. Ante esta situación, el gobierno, y con buen tino, el Ministerio de Agricultura, importó cierta cantidad de este tipo de máquinas desde los Estados Unidos y le otorgó a los productores, a través de una asociación que ellos formaban de 10 productores, le daba una máquina y un espacio físico, un galpón, donde ellos mismos procesaban su algodón con esta máquina, que si bien no tenía ningún motor, es completamente manual, pero tiene cintas, tiene cepillos enganchadores, tiene discos de acero que cortaban el algodón y hacía exactamente el mismo o un trabajo todavía más prolijo que lo conseguían en el Chaco. A mis espaldas se encuentra el edificio de lo que fuera la desmotadora de algodón de nuestra firma KT, que comenzó a cultivarse el algodón en Misiones a partir de la década del 20, con la introducción que hizo don Jacobo Schwir y otras familias como Kortz y Pochka, que se ocuparon no solo de producir, sino de acopiar el producto y venderlo. A partir de la década del 60, específicamente en el año 65, en este lugar se construyó una moderna desmotadora que producía fibra de algodón y se ocupaba de acopiar prácticamente toda la producción de Misiones. El algodón era de muy buena calidad, una fibra muy preciada, y el trabajo de la desmotadora y el acopio duró hasta la década del 90, donde por una cuestión de escala y de una plaga que se introdujo en la zona, se optó por vender la desmotadora al Paraguay y terminar con este cultivo, con esta producción de parte de la empresa. La mecanización que ingresó a partir de la década del 90 en el Chaco hizo que nuestros pequeños productores minifundistas no pudieran competir en cuanto a escala de producción, y la plaga que se introdujo primero en Brasil y luego en Paraguay es el picudo del algodonero, que hizo que prácticamente se volviera inviable la producción por la cantidad de aplicaciones de insecticidas que había que hacer en las plantaciones. Si bien el cultivo del algodón en Misiones data de la época de las misiones jesuíticas, en forma comercial se comenzó a explotar en el siglo XX. Ahora, la empresa siempre tuvo la necesidad de incrementar el volumen a través de mayor cantidad de hectáreas
y eso de alguna manera también nos llevó a tratar de generar el interés en la producción en el ámbito agrícola. Durante muchísimos años se realizaron en las escuelas rurales los llamados concursos algodoneros, donde competían los chicos de distintas escuelas a través de cómo emplear las mejores técnicas en el cultivo, cómo obtener los mejores rendimientos, y siempre había premios interesantes como viajes a otras provincias algodoneras, a las cataratas, Córdoba, en fin. Generaba mucho entusiasmo y en su momento tuvo mucha repercusión. Alrededor de 1939 se contemplaba la posibilidad de incorporar la producción de yute a la economía agraria de Misiones, debido a los altos precios que se pagaban por su importación. El tío Cornelio, el tío de mi padre, en 1939, como una curiosidad, trajo desde el Paraguay semillas de yute y se hicieron varias hectáreas para producir yute en esa época, que se utilizaba para hacer bolsas. Con esto quiero manifestar la energía de esa gente y las ganas de hacer cosas y de innovar y de probar cosas nuevas. En las chacras se hacían tajamares donde se metían las plantas de yute para macerarlas, para después poder elaborar los hilos. El té ha sido por décadas otro de los bastiones productivos de Misiones. Su desarrollo inicial tuvo que ver con la crisis que por aquellas épocas enfrentaba la yerba y el tabaco. Bueno, en cuanto a la introducción del té como cultivo en Misiones, podemos comentar de que hubo un primer ingreso a la zona sur de Misiones a través de un sacerdote ucraniano, y luego en la zona nuestra de Leandro Nalem, Cornelio Schwier en la década del 30 introdujo té proveniente del Paraguay. Mi bisabuelo Jacobo Schwier vino de Brasil en 1919 y buscando tierras, porque habían comprado desde Holanda una tierra en Brasil y resultó ser una chacra muy pedregosa y con muchos problemas. Aparte, un día se le incendió la casa y perdieron todo lo que tenían, entonces se vino a caballo cruzando por la zona de San Javier y apareció ahí en la zona que estaba pasando el 40. En ese lugar se estableció y empezó a desmontar y a armar su chacra. El tío de mi padre, Cornelio Schwier, se fue al Paraguay a buscar las primeras semillas de té en el 39 y las trajo por el puerto de Santa Ana. Eran 2000 kilos de semillas con las cuales se prepararon los almácigos y se hicieron las plantaciones, y después en el 43 se hizo la primera elaboración que se vendía en Buenos Aires. El crecimiento de la producción de té hizo que la cooperativa de Picada Libertad se transformara en una de las principales firmas acopiadoras de Misiones. A mi derecha se encuentran los depósitos del secadero de té, que es la única producción que estamos manejando a pleno, con dificultades también, pero teniendo en cuenta que es uno de los secaderos más grandes de la provincia y que tiene una larga trayectoria a lo largo de la historia de la cooperativa y la historia del té en Misiones, donde siempre fuimos formadores de precio y donde podemos recibir un volumen muy importante de té de toda la región. El secadero está en condiciones de recibir 120.000 kilos por día y la posibilidad de elaborar hasta 16 millones de kilos de hoja verde por año. La comercialización del té fue adquiriendo importancia, lo que permitió incrementar la superficie cultivada y animó a firmas privadas locales a dedicarse a este producto. Nuestra familia comenzó a producir té con un pequeño secadero sobre la avenida Vélez Sarsfield en el año 1955, y la empresa se conformó como tal en el año 1956. A la par del secadero de té funcionaba una despensa, un pequeño almacén de ramos generales, y a partir de ahí comenzó a evolucionar el crecimiento del té para nuestra familia, pero también para todo lo que es Misiones. La primera fábrica importante de té se constituyó en Campo Viera, que fue la fábrica ITA, y luego surgió una sociedad de nuestra empresa con
otras 2 compañías y se conformó lo que se conoció en su momento como Agroté. Agroté funcionaba en lo que hoy es el centro de Alem, la avenida Uruguay 9 de Julio, y funcionó a partir de la década del 60 durante aproximadamente 20 años. A partir de entonces, cuando se disolvió esa compañía, volvimos a producir té y ahora sí ya como exportadores, a partir de fines de la década del 70, como KT, con la marca KT. El té es una planta milenaria que encierra muchos secretos por descubrir. El té es una planta perenne, hay plantaciones en el mundo de casi 1000 años, en Misiones ya tenemos plantaciones de 60 años. De hecho, estas plantaciones que vemos acá tienen aproximadamente 40 años. Se cosecha de octubre hasta el mes de abril, cada 20-30 días se hace la cosecha en forma mecánica y de una manera absolutamente eficiente, pues una sola persona con máquina y camión puede llegar a recolectar hasta 20 toneladas por día, mientras que en la mayoría de los países se sigue cosechando a mano y no llegan a cosechar más de 70 kilos por día. Luego la producción es llevada a la fábrica, que trabaja obviamente en la misma época, y se procede a la elaboración. Y el producto es en un 90% exportado, siendo Misiones el principal productor argentino, con aproximadamente el 98% de la producción argentina, y el principal destino de nuestro producto es el mercado americano. Aproximadamente un 65% del té exportado tiene como destino Estados Unidos, donde nuestro producto de Misiones, el producto argentino, es muy preciado porque tiene características muy buenas para ser consumido como té frío, que es la principal manera en que se consume el té en Estados Unidos. Otro de los cultivos a través de los cuales se apuntó a la diversificación productiva de esta zona fue el tung. A mis espaldas se encuentra la última fábrica de aceite de tung que queda en el país, que todavía está en condiciones de producir. Fue creada en el 56 para acopiar los frutos que en su momento había en la zona, pero se estaban llevando a Playadito. Con gran esfuerzo la cooperativa construyó la fábrica y a partir de ahí se produjo muchísimo aceite a lo largo de los años hasta el año pasado. El fruto de tung es un fruto de un árbol que proviene de la China y que produce un aceite secante de muy alta calidad que en este momento se usan para pinturas especiales y para pinturas artísticas. Tiene muy buen mercado en el mundo y lamentablemente hemos abandonado en la provincia la producción, por lo que queremos ver si en el futuro próximo podemos reactivarlo y hacer que esto vuelva a funcionar como antaño. En Misiones se llegaban a producir 60.000 toneladas anuales y era impresionante, había 8 fábricas en toda la región y los volúmenes eran inmensos. Lamentablemente la última producción no llegó a las 500 toneladas y la idea es volver a reflotar esta producción que tiene un muy buen mercado internacional. Inicialmente, las primeras plantaciones se hicieron en forma experimental en la localidad de Santo Pipó en el año 1928. 6 años más tarde, la familia Suyer lo introduce en Alem. Este es un carro bastante primitivo, fue uno de los primeros que se construyeron y que en realidad se usaron para los distintos cultivos, para el acarreo, para llevarlo a distintos lugares, y con seguridad que también se usó para el transporte del tung. Está construido con madera totalmente de la zona, casi por ellos mismos. Las ruedas se puede ver que son ruedas enterizas todavía, como comenzaron los primeros carruajes acá. Acá a mis espaldas hay algunos elementos que ustedes pueden ver que se usó para el cultivo del tung, como ser una pala para recolección, una horquilla especial para levantar el tung y otros elementos. Bueno, a mi espalda tengo la planta de solventes
la extracción de los últimos restos de aceite que quedan en la masa del tung, que se pasa previamente por las prensas. Se hace una primer prensada donde sale el aceite más importante y después se lava lo que queda con solvente y se separa el resto de aceite de lo que después es el speller, que en su época se usaba y se sigue usando mucho para fertilizar yerbales y teales, es muy requerido para abonar los teales. Si bien el cultivo de la soja en nuestra zona no tuvo gran relevancia, fue también otra opción para los productores de la región. Otro de los cultivos a lo cual nuestra empresa estuvo dedicada durante muchísimos años fue la soja. Y en relación a ese cultivo, lo que podemos señalar es que si bien hoy Argentina es uno de los principales países exportadores en el mundo de soja y aceite de soja, la soja ingresó a la Argentina a través de Misiones. Y el cultivo en su momento tuvo mucho auge. En nuestra ciudad, en Leandro en Alem, había dos firmas acopiadores. Una era Joaikowski y el otro era nuestra empresa. Se producía soja básicamente en producciones o en explotaciones minifundistas y un poco más extensiva en la costa del Uruguay, donde había un hábito y una cultura más importante hacia la soja en los últimos años. El cultivo de la soja se produjo o se siguió haciendo hasta fines de la década del 80, principios de los 90, pero luego por cuestiones propias de nuestro país se dejó de producir. Las mejores tierras para la soja no están en Misiones porque el cultivo necesita mucho más fertilización, tiene que ser mecanizado y eso no se da en nuestra zona, sí se da en el sur, por lo cual cuando los precios son muy buenos se puede producir y cuando los precios caen, que fue lo que pasó en la década del 90, se vuelve absolutamente inviable. Obviamente ingresar y salir no es lo más recomendable para ninguna actividad. Por eso es que en esa década, en la década del 90, se terminó prácticamente de producir soja y últimamente, durante los últimos años, se ha estado haciendo en muy baja escala y en determinados puntos específicos de la frontera con Brasil. La semana que viene seguiremos compartiendo parte de la historia de nuestra ciudad en este segmento que honra la memoria de aquellos que le dieron su impronta.